de la ley impulsada y promovida por el presidente norteamericano Donald Trump, que en medio de avatares y de de una situación bastante compleja, finalmente fue aprobada por el Senado norteamericano. Y me refiero a la gran y hermosa ley. Pero, ¿cuál es el alcance de esta ley? ¿Cuál es su espíritu? ¿Y qué es lo bueno de la misma? Para comenzar primero con lo bueno y luego ir desmenuzando el ovillo y saber la incidencia y las acciones y consecuencias de esta ley. Saludamos vía Zoom al doctor Mario Cubi, director de posgrado de Ecotec, y nos honra esta mañana con su presencia en esta entrevista. Mi querido Mario, la pregunta está planteada. ¿Qué puede rescatar de la ley grande y hermosa de Estados Unidos, como ha sido calificada por su mentor, el presidente norteamericano Donald Trump? Lo escucho. Muy buenos días, Luisa. Buenos días a quienes escuchan y ven el programa ahora. Siempre un placer poder compartir. Mira, la ley, primero hay que tener una ley larguísima. Lo voy a decir en términos poco técnicos, pero es impresionante. Se demoraron 16 horas en leerla por completo la primera vez los senadores, y una vez que pasó por todos los debates y recortes, se tomaron casi 9 horas en leerla en la Casa de Representantes. Entonces tiene muchísimas aristas, principalmente en el área fiscal y tributaria. Y desde ahí, para seguir la línea de la pregunta, entre los temas positivos está un importante impulso a la familia. Quizás habrá algunos en el mundo que sufren con esto, pero quienes creemos en la vida, en la familia y en la importancia de la familia como el núcleo de la sociedad, celebramos, sobre todo considerando que las tasas de natalidad en países como Estados Unidos y como Europa Occidental están por debajo de lo que llamamos las tasas de reposición. Es decir, la gente tiene menos hijos de los necesarios para que la civilización continúe. Y puede sonar radical, sobre todo para aquellos confundidos que creen que tenemos un problema de sobrepoblación, pero el problema real es que aquí en 2 generaciones la gente será menos de la mitad de los que somos ahora si no se toman medidas al respecto. En el caso de Estados Unidos, con esta ley en particular, hay algunos beneficios, entre ellos un descuento de casi $3,000 en los impuestos anuales por cada hijo. Adicionalmente, la creación, y esto va a sonar a ciencia ficción dentro de nuestro contexto, pero es una realidad que van a empezar a hacer en los Estados Unidos, y cada niño que nazca va a recibir una cuenta con $1,000 para que empiece a tener un ahorro desde la infancia entregado por el Estado. Qué A los padres interesante. podrán aportar a eso para que cuando la persona cumpla 18 años tenga un fondo con el cual empezar su vida. Eh, Existe también un aumento en la exoneración de impuestos para cierto tipo de trabajos, como por ejemplo en la industria de los servicios, en la industria del entretenimiento. En los Estados Unidos es muy común dar propinas. ¿Sí? Lo que hace esta ley es liberar a las propinas de impuesto a la renta, es decir, lo que un trabajador recibe en propinas no tiene que declararlo. Sube también el descuento para los que ganan hasta $150,000 al año, que es bastante. Estamos hablando de más o menos $12,000 al mes, pagarán menos impuestos. Y también para los mayores de 65 años de una deducción adicional de $12,000 de impuesto por pareja, es decir, $6,000 por persona. Lo que esto significa es que a la gran mayoría de los estadounidenses van a recibir un alivio fiscal, y hay un incentivo directo económico a tener hijos. Luego, digamos, saliendo de lo que podríamos llamar absolutamente positivo, existe un plan que el presidente Trump en la campaña y en el gobierno anterior anunció con mucha fuerza, y es la recuperación de la infraestructura de los Estados Unidos. Carreteras, aeropuertos, incluso el sistema de radares. Se comprometen decenas de miles de millones de dólares en los próximos 5 años para revitalizar el sistema de infraestructura norteamericano. También en la parte siempre controversial en cuanto a defensa y gasto militar, hay un aumento importante para la reconstrucción naval, para construcción de un domo parecido al que tiene Israel, antimisiles, para la construcción de drones, para la modernización del armamento nuclear, lo cual, claro, desde un punto de vista puede ser negativo porque se gasta mucho dinero de contribuyentes en armas, que no deberíamos, pero en cambio cuando entendemos cómo funciona el mundo y entendiendo que desde hoy militar más fuerte,
también se convierten en herramientas disuasivas que podrían evitar conflictos armados más grandes cuando existe una hegemonía. Esa hegemonía militar absoluta provoca que no muchos se atrevan a meterse contra ellos. Es una perspectiva que ellos defienden. Así es. Permíteme y aquí hacer un punto de orden, estimado Mario, porque cuando yo revisaba, obviamente, el contenido de la ley, para poderme preparar para realizar esta entrevista frente a ti, un estudioso de todos estos temas, y no errar, algo que me llamaba poderosamente la atención era precisamente este incremento en 150.000 millones de dólares en nuevos gastos de defensa, porque me parecía a ratos un poco, a lo mejor, y estoy equivocada, ¿no? Imagínate, ¿quién mejor que el propio presidente de los Estados Unidos, nacido allá y conocedor de la realidad de su país, más allá de que esta ley tiene también muchos detractores que, según dicen las notas periodísticas en el mundo, son muchos más los detractores que los que están contentos con esta propuesta? Pero yo decía, un hombre que dijo que no quería guerras ni conflictos, ¿cómo es que está invirtiendo esta cantidad de dinero, verdad, en armamento, en defensa? Entonces ahí me parecía un poco ilógico, pero viéndolo desde la perspectiva que tú lo acabas de citar, sí tendría un poco de lógica. Otro tema que también, en cambio, a mí en lo personal, y esto ya para ir hacia la otra cara de la moneda, y en cuanto a la parte negativa de la ley, aquellos aspectos que a muchos les han golpeado o les chocan o no comparten o no están de acuerdo, era el tema de los 150.000 millones de dólares para el control fronterizo y las deportaciones. ¿Cómo redundará esto último en contra de la migración ilegal, de los migrantes, que son muchos allá en Estados Unidos? Porque como tú bien lo precisabas, mi querido Mario, y con esto concluyo para que tú puedas explayarte en tu comentario y en tu análisis, definitivamente, al haberse reducido los índices de natalidad en los países del primer mundo, es la mano de obra latinoamericana, la mano de obra del migrante, la que va a hacer muchas veces el trabajo duro. Así que a mí sí me da mucho dolor y mucha pena, más allá de que hay que ser respetuoso de lo que cada país resuelva en función de a quién permite el ingreso o no a su país, estos 150.000 millones para el control fronterizo y las deportaciones. ¿Qué repercusiones va a tener para quienes sueñan todavía con el sueño americano? Gracias, Luisa. Disculpa que hay bastante ruido de fondo, no sé si Hay bastante ruido de fondo, por favor. Sebastián. Bien, ahora sí. Gracias. A ver, en efecto, dentro de esta ley hay un tema importante relativo a la migración, particularmente la migración ilegal. Y eso hay que entenderlo, porque aunque desde la perspectiva social y humana uno puede empatizar mucho con los millones de familias que cruzan de manera peligrosa a los Estados Unidos de manera ilegal, buscando a veces protección de bandas criminales, a veces una mejor oportunidad económica para sus familias. La realidad es que cuando lo hacen están rompiendo la ley de los Estados Unidos. Y si bien muchos gobiernos previos han preferido no aplicar la ley, en algunos casos incluso establecer programas de ayuda para los inmigrantes ilegales, la realidad es que están rompiendo la ley. Y desde esa perspectiva hay dos maneras de ver el desarrollo de un país, ¿no? Las dos hoy son tesis que se plantean en el mundo. Una de ellas es lo que pasa también en Europa Occidental y es reemplazar a la población del país con población externa para suplir las tasas de natalidad. Vemos de esto en Francia, vemos de esto en España, vemos de esto en Holanda, en Bélgica, en Italia, ¿no? Quienes han podido viajar últimamente notan la diferencia de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Existe la otra tesis, que es la que viene aplicando países como Polonia, como Hungría, que lo que han hecho más bien es promover las tasas de natalidad. En Hungría, por ejemplo, cuando alguien tiene 4 hijos, no vuelve a pagar impuesto a la renta nunca más. Mira Se tú. entiende que el servicio de tener una familia grande para el país y su desarrollo vale más que el impuesto que puede pagar esa persona. Hay distintas estrategias para hacerlo y hay distintas visiones de desarrollo. En el caso del presidente Trump, me parece que empieza a virar de lo que tenían el presidente Biden y Kamala Harris en visión de atraer a mucha migración, tanto legal como ilegal,
y con eso suplir la mano de obra y las necesidades que puede tener un país como Estados Unidos. El presidente Trump gira y lo que básicamente está diciendo con claridad es: queremos migración legal porque no ha detenido los procesos de visas formales, ni las HB1 que son para trabajadores calificados, sino no queremos ilegales y por lo tanto empieza este esfuerzo que ya en su gobierno anterior realizó, no solamente con el muro, con drones, con sistemas de vigilancia, para prevenir el cruce de nuevas personas. Y sí, un esfuerzo en números es brutal. Estamos hablando de más o menos 5 veces del presupuesto anual del Estado ecuatoriano dedicado solamente a deportaciones, para tener una proporción de lo que esto significa. ¿Qué significa eso? Desde la perspectiva de los Estados Unidos, y hay que entenderlo, de nuevo, puede sonar poco humano, y voy en la segunda parte a decir qué significa para nosotros como ecuatorianos, pero para los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, significa que va a ser más fácil para ellos conseguir trabajo, porque los trabajos que hoy hacen muchos de los migrantes, antes lo hacían chicos de 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Si uno ve la sociedad norteamericana de los 80, de los 90, tenías de esos chicos haciendo trabajos de jardinería, tenías muchos jóvenes norteamericanos en los trabajos de cajeros, en trabajos de meseros, que han sido cubiertos por migrantes. Y también lo que suele suceder en una economía abierta es que cuando hay menos oferta de trabajadores, sube la demanda de ellos porque las empresas siguen necesitando gente y por lo tanto mejoran los salarios, que hace mucho tiempo están estancados en los Estados Unidos. Por lo tanto, desde la perspectiva de un norteamericano, digamos, un ciudadano normal de los Estados Unidos, esto en el mediano plazo puede significar mejores oportunidades para ellos y menos competencia. Desde la perspectiva nuestra, en cambio, es un problema bastante serio para el que el gobierno se va a tener que preparar, porque esto significa que las remesas, que son uno de los principales ingresos que tiene el Ecuador hace ya muchísimo tiempo y que es dinero líquido que entra a rodar en la economía, van a bajar. Indudablemente van a bajar, primero porque hay menos inmigrantes que están pudiendo trabajar y enviar el dinero legalmente, luego porque va a haber muchas deportaciones que ya empezaron, y tercero, hay un elemento adicional en esta ley con el que no puedo estar de acuerdo, tanto como no he estado con el ISD en el Ecuador, tampoco puedo estar de acuerdo con una medida que lo que busca es ponerle un impuesto a las remesas que los migrantes que viven en los Estados Unidos envíen a sus familiares, lo cual también va a golpear el número total de remesas que lleguen al Ecuador. Esto en los próximos meses y años va a tener un efecto real sobre nuestra economía, particularmente en la Sierra Centro, que es donde más existen familiares de migrantes que han estado recibiendo y gastando en el país a punta de esas remesas. Mario, en ese contexto, y tal vez tú puedas darnos luces, desconozco si es posible o no, pero me gustaría escuchar tu criterio valioso. ¿Es posible que de cara a ese tema del ICD, a las remesas de los migrantes, que van a afectar duramente, como bien lo señalas, a un ingreso fresco de dinero que va directo a la vena para el país, se pueda, no sé, plantear entre las autoridades del gobierno ecuatoriano de cara a lo que pudiera darse frente a las expectativas que existen de un tratado de libre comercio, de un acuerdo comercial, como le quieran llamar, tocar este tema? ¿Crees que se pudiera trabajar en función de esto, explicar esa preocupación nuestra al gobierno de Estados Unidos a través de las autoridades pertinentes para que se pudiera considerar tal vez hacer un cambio o reconsiderar esta decisión que hoy es ley en Estados Unidos, o una vez que es ley en Estados Unidos es inamovible? Te pregunto esto porque acá pues tenemos la Corte Constitucional, en donde hoy por hoy hay más de 10 demandas en contra de las leyes recientemente aprobadas de solidaridad nacional, de inteligencia y de integridad pública. ¿Cabría esa posibilidad de poder sentarnos, dialogar, negociar y hablar y decir, por favor, ¿podrían reconsiderar esto o es improbable? Desde lo político y lo jurídico es totalmente viable lo planteado, Luisa, sí se puede hacer. Sin embargo, ahí podríamos entrar nosotros en un problema más de incoherencia ideológica, donde los Estados Unidos podría darse la vuelta y decirle, bueno, yo le quito del 1 al 3% que le voy a poner a las remesas, usted quíteme el 5% que le cobra a todos los estadounidenses que sacan plata del Ecuador y a las empresas que quieren ir a invertir.
vamos dando y dando, ¿no? Si usted cree que mi impuesto es malo, también quita el suyo, con lo cual yo estaría muy feliz, por si acaso. Ojalá se reúnen y quiten los dos, porque ninguno sirve para nada más que para quitarle plata a las personas que vivimos en el día a día y entregársela al Estado. Ok, me queda claro y válido tu comentario y tu opinión. Hablemos de otras connotaciones que tiene esta ley y de qué impactos tiene en lo negativo. El riesgo para la red de seguridad social. Fíjate tú que la información, y seguramente la tienes, indica que esta ley, la ley grande y hermosa de los Estados Unidos, haría que 10.9 millones de estadounidenses perdieran la cobertura del seguro médico. Ahí hay algunos elementos, Luisa, te soy sincero, me falta profundizar en el área específica de salud de Estados Unidos, que es súper compleja, pero de lo que he alcanzado a revisar, entiendo que los principales recortes que se están haciendo son vinculados a los pagos a clínicas que dan servicios también a migrantes ilegales, que desde lo social es un tema muy duro, porque significan millones de personas que pueden tener en cualquier momento un problema de salud o un accidente y al ser ilegales no tienen cobertura privada de salud. Y llegan a estas clínicas y con la política anterior, esa factura se le entregaba al Estado federal. El inmigrante que era atendido salía de la clínica sin ninguna cuenta por pagar. Eso desde lo humano es terrible. Sin embargo, desde la perspectiva del Estado norteamericano y de un estadounidense que paga sus impuestos y paga su seguro y que al salir de la clínica igual le toca un copago y le toca pagar además la prima del seguro y le toca después pagar más porque si tienen muchos incidentes en el año le suben el valor del seguro, sí resultaba bastante injusto el ver que ellos que toda su vida pagan impuestos tienen que cubrir un monto valor para subsidiar esta atención a personas que no pagan impuestos y que entraron ilegalmente al país. Por lo tanto, entiendo que mucho del ruido que se ha generado es que hay clínicas que se acostumbran, un poco como nos pasó a nosotros acá con el abuso del IES, ¿no? Claro. Clínicas que atendían como querían, a quien querían y ponían las facturas injustificadas, porque como es migrante ilegal nadie la puede demostrar, y cuando se les puso el paro dicen, vamos a quebrar, y dice, bueno, el Estado tampoco puede pagar las cuentas de todo el mundo todo el tiempo. Ya que me lo comentas, y seguramente, ya que me lo comentas, lo trae a colación y viene muy bien y a tono, y aunque no es del tema, sí lo es, porque estamos comentando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y sería bueno, yo estoy segura, que sobre eso también está el gobierno que quiere combatir y acabar con la corrupción. Me contaba un paciente, un conocido mío, que tiene, pues, ya es una persona mayor, y resulta que fue pues un día, aquel hombre tenía sus recursos, pero también era afiliado. Entonces fue un día porque le dolía la uña y cuando llegó a la clínica privada, que no voy a decir el nombre de la clínica por obvias razones, me encantaría pero no lo puedo hacer, el hombre va y dice, es que tengo un dolor aquí, mire, revíseme. Mira, le hicieron hasta exámenes neurológicos. Creo que era de la uña de la mano o del pie, pero terminaron haciéndole estudios de la cabeza, de los pulmones, del hígado, de los riñones. Mira, le hicieron de todo. Todos los afiliados. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasó? Luego el hombre se entera de que ya con el cruce de cuentas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el que fue por un dolor de uña en el dedo gordo del pie, le habían hecho, mira, de todo. Y no lo dejaban salir, porque le decían que le tenían que hacer un rastreo total y absoluto. Anda pues a ver de cuánto era la factura que la clínica privada le pasaba al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y allí también, como tú bien señalas, hay abusos. Abusos de ciertos vivos, no todos, dueños o propietarios de clínicas privadas que han hecho su agosto con el Seguro Social. Caen así, ¿ves? Como gallinazos. Porque también, y eso afecta al otro lado, porque también hay dueños de clínicas honestos, por ejemplo, muchos de las dializadoras que cumplen una labor importantísima Así que es. hoy ni el Ministerio de Salud Pública ni el IES puede cubrir, pero que han entrado en el mismo saco y que están impagos durante muchos meses por auditorías complejas que les toca al gobierno hacer por los que están abusando del sistema. Pero entiendo. En ese símil de lo que he revisado, insisto, no me voy a declarar experto en la parte de salud norteamericana, Claro. pero lo que más he visto son problemas con la sostenibilidad de clínicas privadas en ciudades que han sido refugio para los migrantes ilegales y que por lo tanto se van a quedar sin los pagos ni la facturación que eso les estaban generando. No,
he visto por ahora una afectación directa, ni siquiera Medicaid, que es el plan que en su momento planteó Obama y con el que Trump no estaba de acuerdo. Entiendo que no lo van a tocar en cuanto a la cobertura actual, sino solamente a lo que brindaban a migrantes informales. Ok, hay otro punto que también ha generado controversia, y este sí nos atañe a todos, y digo a todo el planeta. Retroceso de la energía limpia. El proyecto de ley fue descrito por The New York Times como un descarrilamiento de la producción e investigación de energía renovable en los Estados Unidos y posiblemente, dice esta nota informativa, cediendo la carrera de energía limpia a China. Sus políticas favorecen a las empresas de combustibles fósiles sobre la energía renovable como la solar, la eólica y la fabricación de vehículos eléctricos, y se espera que conduzcan a grandes pérdidas de empleos en energía limpia, cierres de fábricas y desalienten la inversión en tecnologías limpias. Específicamente, dice este informe, que recoge el impacto que va a tener en diferentes aristas esta ley presupuestaria de los Estados Unidos. El proyecto de ley elimina gradualmente la mayoría de los incentivos fiscales a la energía limpia introducidos bajo la ley de reducción de la inflación del área de Biden, como los créditos para la electricidad baja en carbono, eólica o solar, y los reembolsos a los vehículos eléctricos y a la fabricación nacional de baterías y paneles solares. Eso sí me preocupa muchísimo, mi querido Mario, y seguramente para los ambientalistas y para toda esta corriente en el mundo que queremos salvar al planeta de los gases de invernadero que produce la energía a través de combustibles lesivos para la humanidad y para el planeta, esta decisión. No sé qué opinas, me gustaría escuchar tu criterio, si te unes o no al mío. Parcialmente, y le voy a decir por qué, y esto es algo que suelo decir y explicarlo mucho a mis estudiantes en la universidad, porque lastimosamente en ocasiones la propaganda y las tendencias reducen la información necesaria para entender la película completa. La primera frase que es importante, o el primer concepto importante de entender, es que las energías renovables no son absolutamente limpias. No estoy en contra de las energías renovables, estoy muy a favor de ellas por si acaso, pero hay que entenderlo porque, por ejemplo, los paneles solares se construyen con metales. Los metales salen de la minería. Las baterías que van en los vehículos eléctricos, que tienen litio, cadmio, níquel y otro tipo de metales, salen también de la minería. Los cables requeridos para la interconexión de la energía eléctrica de manera masiva son cables normalmente de cobre que salen de la minería, ¿verdad? Por lo tanto, hay que entender los aceites que se usan para lubricar los motores de la energía eólica salen del petróleo, ¿no? Y así podemos seguir evaluando. La gran mayoría de las energías renovables requieren de minería y minería a gran escala, porque si queremos convertir al país totalmente, por ejemplo, a vehículos eléctricos, vamos a tener que reventar bastantes montañas y en nuestro caso inclusive partes protegidas, porque no funcionan los paneles ni de energía renovable sin minería. Por lo tanto, me parece importante entender en primera instancia que no necesariamente las energías renovables son siempre más limpias que el petróleo y el gas natural. Hay que entender qué distancias necesitamos recorrer para cubrir con cierto tipo de energía espacios. Hay que entender cuál es la tecnología que utilizamos para la explotación en gas y en petróleo. Hay que entender cuál es la capacidad de reconversión, inclusive qué produce cada país y qué quiere producir cada país para entender qué es más conveniente en la combinación de energías. La ciencia lo que demuestra es que no hay que ser dogmáticos, sino entender qué es lo que más conviene, e incluso en lugares aislados, sin duda un panel solar será la mejor solución. En lugares donde hay viento, una energía eólica será. Pero donde tenemos, por ejemplo, alta concentración de gas natural de buena calidad, con tecnología de buena explotación y quema eficiente, el gas natural puede ser mejor para el medio ambiente que utilizar elementos que van a requerir de minería. En nuestro país estamos viendo hoy un debate nacional fuerte sobre el tema minero. Hay quienes ven ahí el desarrollo, hay quienes están absolutamente en contra. Ya vemos los que, como yo, estamos a favor del desarrollo.
siempre y cuando no afecte fuentes de agua o destruya zonas ecológicamente protegidas. En ese equilibrio tendremos que entender por dónde como Ecuador nos conviene. Yendo al caso de Estados Unidos, el presidente Trump lo dijo desde el inicio, aquí creo que está cumpliendo una promesa y es que las energías se desarrollen en virtud de la conveniencia, no porque el Estado pone plata para un negocio u otro. Y aquí vuelvo siempre yo al ciudadano. ¿Por qué el ciudadano norteamericano tiene que con sus impuestos subsidiar, por ejemplo, a Tesla? Y la empresa de Elon Musk ha recibido cientos de millones de dólares en subsidio para el desarrollo de tecnología eléctrica. ¿Es justo que un ciudadano norteamericano que con las justas paga su cuenta esté subsidiando una empresa multimillonaria? Es una decisión que deben tomar los senadores de la Cámara de Representantes norteamericana. En este caso, han apoyado la versión del presidente Trump en el que dice no más. Si el negocio es bueno, si finalmente conviene y si la gente quiere migrar hacia esas energías, que lo hagan en igualdad de condiciones, porque no es que hay un ataque, ni va a haber más impuestos, ni va a haber una restricción a la energía renovable, y eso es importante entender. Lo que ha hecho es eliminar subsidios para fomentar su desarrollo. Me parece que sí puede ser un retroceso en ciertas tecnologías que podrían darnos resultados a largo plazo, entre esas la que nos aterra, les aterra a muchos, como la energía nuclear. La ciencia te muestra que es la única, junto con la solar, realmente sostenible y escalable a los niveles que necesitamos. Si no estamos dispuestos a tenerla porque nos dio susto la serie de Chernobyl de la Rusia soviética o de la Unión Soviética en los 80, vamos a quedarnos atrás, muy, muy atrás, porque el potencial de generación con energía atómica y nuclear, más aún con fusión que ya en Inglaterra están probando, es infinitamente superior. Y es así, es mucho más limpia que cualquiera de las otras, con mucha menos requerimientos de minería o de explotación de otros recursos naturales. Por lo tanto, desde lo económico, no puedo estar en desacuerdo en que el Estado no subsidie una industria específica. Y desde lo energético, ojalá encontremos maneras en que la empresa privada y el Estado, a través de contratos y proyectos que convienen en el desarrollo económico y no solo por una carga ideológica, fomente el desarrollo de las energías más eficientes en cada sector. Mario, quiero agradecerte la gentileza de tu presencia esta mañana a través de esta entrevista, por tus valiosos y orientadores comentarios y el análisis de esta ley, que como bien hemos ido analizando esta mañana, con tu conocimiento tan valioso para entender el alcance de la proyección y el impacto que tiene dentro de la economía norteamericana y, por supuesto, para el resto del mundo, Ecuador incluido. Muchísimas gracias y espero en una futura oportunidad tenerte aquí en vivo. Ojalá puedas acompañarnos. Muchísimas gracias, Luisa, por la entrevista. Siempre un gusto compartir y seguro que la próxima nos da la agenda para llegar en persona. Listo, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, una gran día. Gracias. Ha sido con nosotros el doctor Mario Cubi, director de posgrado de Ecotec, haciendo un análisis de la ley norteamericana aprobada recientemente por el Senado y que ha generado gran controversia. Amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa. No me resta sino agradecerles su gentil sintonía y deferencia, invitarles a que continúen con nuestra programación. Es la mejor diversión, entretenimiento, deportes, música, en fin, de todo. Noticias, entrevistas a los personajes del día. Así que, ¿qué más? Decirles que continúen junto a nosotros. De mi parte es todo. Les envío un abrazo cálido, los quiero y nos vemos mañana, Dios mediante.